Bien, ya estamos de vuelta, televidentes amigos de Radio TV Noticias, y nuevamente nuestra querida amiga y colega Laurita Franco Veloz, quien es de Ecuador Informa TV, y claro, la invitamos porque tenemos un invitado especial con quien vamos a analizar sobre los resultados y las proyecciones de lo que tiene este país como sociedad. Laurita, buenos días. Bueno, sí, en verdad, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Les digo que yo lo estuve antes de las elecciones, estuvo conmigo aquí en Ecuador Informa TV. Es un gusto. Nada más y nada menos que don Luis Cubillos, dirigente de los Revolucionarios del Sur. Ya no me equivoqué. Ya el otro es de los guerreros. Revolucionarios del Sur, perdón. Bueno, Luis, bienvenido. Luego de haber observado todo este tipo de situación, los resultados que se han venido dando, que definitivamente son contrarios a lo que se venía mencionando días atrás, de que supuestamente el sí era prácticamente un triunfo arrollador, pero el pueblo a la final, las primeras horas, ¿no? Había mucha incertidumbre, normal, la gente estaba ahí, y ya en horas de la tarde como que el pueblo reaccionó y bueno, digo, con esa goleada histórica de 4-0. Bienvenido. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Laurita, por esta entrevista. Conversamos antes de la consulta, tanto con usted, Hugo, como con usted, Laurita, y yo decía, a ver, los niveles de aceptación del gobierno caen. Hasta Sedatos, que siempre maquilla la información, nos decía que los niveles de aceptación del gobierno caían. Iban decreciendo. Entonces, eso no se correspondía con los que incluso la misma Sedatos decía sobre los posibles resultados de la consulta, donde decía que el sí iba a tener una aprobación mayor al 60%. Así es. Eso es lo que decía Sedatos, y decían todas las encuestadoras que apoyan al gobierno, ¿no? El único que ha acercado los datos a lo que fue la realidad ha sido Omar Maluk. Sí, hay que reconocer que sus datos fueron mucho más certeros. Pero había esta contradicción de que por un lado se decía claramente que la aceptación del gobierno caía y la aprobación de la consulta era inminente. Entonces, eso nos llevaba a tener incertidumbre sobre cuáles iban a ser los resultados. Y por ahí hay algunos que dicen, no, es que la gente votó contra el gobierno, no contestó a las preguntas. Eso es mentira. Los ciudadanos votaron contestando a las preguntas, porque si no, todas las preguntas hubiesen tenido el 60% de adhesión al no. Así es. Porque esa fue la adhesión que tuvieron la de las bases y la de la constituyente, el 61 o 60. Eran las cruciales. El 61 o el 62. Pero las otras dos preguntas, la adhesión fue menor. La de la reducción de asambleístas, aproximadamente el 53% tuvo de adhesión al no. Por lo tanto, los ciudadanos leyeron las preguntas y votaron según su criterio por cada una de las preguntas. Creo que eso hay que resaltarlo. Así es. No es que solamente fue un voto contra el gobierno. También fue una respuesta negativa a las preguntas que hizo el gobierno. Clarísimo. Laurita, ¿alguna...? Bueno, sí, el señor Cubillo tiene muchísima razón. Yo también analicé eso. No estamos diciendo, no fue cualquier consulta aquí, no fue cualquier elección. Los ciudadanos
hemos leído y hemos calificado las preguntas, las que en verdad deberían ser y las que no deberían ser. El pueblo, lamentablemente, si hay algunas personas que dicen esto, perdónenme, están equivocados. El pueblo leyó, el país leyó y ya. Creo que era hora también. Así es. Los resultados también nos indican un asunto en el que todos estamos de acuerdo. O sea, hay unidad nacional, Claro, Laurita sí. y Hugo. Todos estamos de acuerdo en que ganó la ciudadanía. Así es. Ganó la Así ciudadanía, ganó el país. El país ha Así ganado, es, sí. ganó el país. Todos dicen esto al unísono para decirnos, para ponernos en claro de que no ganó la Revolución Ciudadana. No, en ningún momento. No, entonces creo que es importante decir que la Revolución Ciudadana reconoce el esfuerzo de todos para este triunfo. No, la Revolución Ciudadana no es gerente propietario de este triunfo. Pero no podemos decir que la Revolución Ciudadana también es parte de este triunfo. La Revolución Ciudadana hizo su trabajo. Los brigadistas salieron a hablar con los ciudadanos, salieron, los voceros hicieron sus pronunciamientos, hicimos campaña. Creo que es importante reconocer otros aportes, como por ejemplo los del movimiento indígena en la sierra. Ah, no, claro. Fue fundamental. Leí un comentario el día de ayer que decía: el paro se terminó ayer, o sea, se terminó con los resultados de la consulta. Y no todo el movimiento indígena. Yo creo que ahí hay que destacar a la provincia de Imbabura, por su decisión de enfrentar a las políticas de este gobierno. Así es. Entonces hay que tener una mirada diversa, desde todas las aristas, y hay que reconocer el aporte de todos, también el aporte de la Revolución Ciudadana. Claro. Así es, efectivamente, esto el resultado no es un hijo de nadie en especial, es el conjunto de los criterios y opiniones de toda la ciudadanía, porque incluso, y no me van a dejar mentir ustedes, gente que anteriormente depositó su confianza en Daniel Noboa y consignó su voto para con él, ahora definitivamente le dieron la espalda. ¿Esto qué significa, mi querido Lucho? De que la gestión presidencial ha venido erosionándose, si se quiere, en su nivel de aceptación popular. El pueblo ha ido reflexionando, si se quiere, y le dijo un nones a esta consulta y a esta constituyente que se veía venir y que definitivamente nos íbamos a jugar el pellejo como sociedad. Que estamos en una disyuntiva, Hugo. Estamos en un momento difícil en el que tenemos que saber interpretar correctamente lo que ha planteado el pueblo. Porque ahora resulta, según quien es el inquilino de Carondelet, de que es un triunfo para el país. Dice lo que dicen todos, es un triunfo para el país, porque recogiendo la voluntad democrática del presidente, no nos olvidamos de la brutal represión a las comunidades indígenas, pero él dice que es producto de la voluntad democrática del presidente de convocar a consultar, ¿no? Entonces ahora tenemos que estar agradecidos del señor presidente Por haber hecho la que nos consulta, convoca a la consulta. a la consulta, ¿no? Hay que decirle muchas gracias. Un alto concepto de la democracia. Así es, ¿no? Pero el problema es que la consulta ha dicho claramente lo que quieren los ciudadanos. Así es. Ha dicho claramente lo que quieren los ciudadanos. Y escuché el día de ayer a una asambleísta de la Revolución Ciudadana. No tengo amistad con ella ni una relación personal, pero me pareció muy acertada la alerta que nos plantea. Ella dice, sí, él no ganó la consulta,
pero Noboa no está dispuesto a cambiar su política, no está dispuesto a cambiar la idea que tiene de gestión del Estado. A él no le interesa lo público. Va a seguir tratando de destruir lo público. Va a seguir con su política de destrucción. Va a seguir con su política de entrega al Fondo Monetario Internacional. Entonces estamos en un momento difícil, porque tenemos que actuar siendo muy prudentes y tratando de interpretar correctamente el mensaje de los ciudadanos. Creo que eso es fundamental. Y en ese sentido, es fundamental que desarrollemos la capacidad de escucha para saber qué es lo que quieren los ciudadanos. No podemos lanzarnos a tontas y a locas a hacer planteamientos que los ciudadanos, con los que los ciudadanos no se van a sentir identificados. Tenemos que agudizar la capacidad de escucha para saber orientar a los ciudadanos hacia cuál es la salida. Hubiésemos querido que el presidente de la República acepte los resultados como un rechazo a su política, pero parece que no es así. Es lo que se dio en las urnas. Así es, pero parece que no es así. Él está interpretando otra cosa. Me daba risa escucharla a la vocera Jaramillo, o sea, diciendo que ella no va a contestar si ganaron o perdieron porque el asunto es otra cosa. Señores, Claro. él tiene, así es Hugo, el gobierno tiene que respetar los resultados. Si el gobierno no tiene la capacidad política para respetar los resultados, para no hacerle daño al país, que se vaya. Pero él tiene la obligación de respetar. Tiene la obligación. Si él dice que es demócrata, entonces tiene la obligación de respetar los resultados. Significaría en todo caso, televidentes amigos, de que todavía el pleito no termina. La ciudadanía debe estar absolutamente vigilante, debe estar atento y miecador del alma para que ese resultado que se dio en las urnas durante la consulta popular en la práctica se efectivice, porque sí le escuché decir algo al presidente y algunos de los opinólogos que abundan por allí, que bueno, si el pueblo se fue porque no darle estas herramientas al presidente, pues el presidente sabrá manejarse con las herramientas que tiene y continuar con su proyecto de privatización, de intervención, etcétera, etcétera, y eso es lo que la gente debe estar alerta. A eso el pueblo y los ciudadanos le dijeron no. Y las organizaciones sociales y políticas, en la medida de su impacto en la sociedad, les dijeron no. A eso la Revolución Ciudadana le dijo no, siendo muy respetuosa de la opinión de los demás ciudadanos que también estaban por el no. Entonces, creo que es necesario que tengamos claro eso. O sea, él no puede seguir con su política, no puede seguir privatizando, no puede seguir favoreciendo los negocios mineros de su familia, no puede seguir borrándose los impuestos que se ha borrado para defraudar al fisco ecuatoriano. Tiene que cambiar. Y si no quiere cambiar, porque su ideología, su forma de ser, su experiencia de vida no le permite cambiar, lo mejor que puede hacer es que se vaya para que no haga más daño. La consulta, no hay ninguna pregunta estaba la aprobación o desaprobación de su política. No, eso es verdad. La consulta no era un plebiscito, pero
los ecuatorianos tenemos madurez política y sabemos leer los resultados. Ahora estaríamos de pronto, mi querido Lucho, en la posibilidad, porque también le he escuchado a otras personas, de que las infracciones electorales que se cometieron, que alguien tiene que responder por eso, porque eso no es que estamos viviendo, digamos, en la selva ni nada que se le parezca. Hay un escenario legal que se debe respetar, la cuestión de los bonos, la utilización de recursos del Estado para repartir como naipe a determinados sectores, el pago prácticamente que comprándole los votos a la ciudadanía, y también de que como no tenemos organismos de control, y hay alguien por ahí están diciendo, bueno, como usted muy bien lo señala, si él no está dispuesto a aceptar lo que el pueblo le puso, así, debería de buscarse la posibilidad de una revocatoria del mandato. ¿Cree que iría por ahí de pronto? Puede ser un mecanismo que da a la democracia ecuatoriana la posibilidad de la revocatoria del mandato. Esa es una posibilidad. La muerte cruzada, si él no decide plantear la muerte cruzada, no es posible. La destitución por parte de la Asamblea, que también sería otra forma de muerte cruzada, él tiene mayoría en la Asamblea, tiene el control de todas las instituciones del Estado. De las de control. Del Consejo Nacional Electoral, de la Contraloría, de la Corte Constitucional, de todas las instituciones del Estado, tiene el absoluto... El pueblo que no... Todo, él tiene el control de todo, por lo tanto, habría que ver la posibilidad de la revocatoria del mandato. Tenga en cuenta, Hugo, que para la revocatoria del mandato es necesario que el proceso de revocatoria sea aceptado en el CNE, y él tiene el control del CNE. Así es. Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta esta situación. Otro elemento, Hugo. Creo que es importante recordar que en 1944 teníamos un presidente impuesto, Arroyo del Río, impuesto por los intereses de la superpotencia del norte, que quería tener el control del Ecuador en ese momento de la Segunda Guerra Mundial. Entonces hizo todo lo posible en las elecciones del 41 para robarle la presidencia a Velasco Ibarra. Yo no es que sea devoto de Velasco Ibarra, ni que lo considere... Es la evidencia histórica. Ni que lo considere el mejor presidente del Ecuador, como están diciendo ahora. No, pero es un hecho que para los Estados Unidos, Arroyo del Río era más fiable que Velasco Ibarra, y hizo todo lo posible por entregarle la presidencia de la República. Hizo todo lo posible por entregarle la presidencia de la República. Eso llevó a que en 1944, el 28 de mayo, wow, el pueblo ecuatoriano y guayaquileño se levantara y provocara el derrocamiento del presidente Arroyo del Río y trajera a Velasco, que había sido el legítimo ganador de aquella elección. Por lo tanto, la historia no es por gusto. No es por gusto. Yo no estoy planteando que sentemos en Carondelet a Luisa, pero la historia no es por gusto. La historia no es por gusto. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Esa parte de la historia hay que tenerla en cuenta. Bueno, amables oyentes, televidentes, estamos con un invitado muy especial, el señor Luis Cubillo. Él es el dirigente de los revolucionarios del sur. Bueno, así es, como verá, él nos ha explicado muy excelentemente todo lo que ha pasado y todo lo que dice, bueno, tiene su razón, porque en verdad el gobierno tiene que respetar la decisión de los ecuatorianos, porque el país no es solo de él es un ecuatoriano más, elegido por el pueblo, para que nos representara, para que nos llevara por un camino bueno. Lamentablemente, pues no ha podido, que es lo que se ha dado, es lo que ha dicho la ciudadanía, los ecuatorianos le han dicho, señor presidente, lamentablemente usted no puede. Entonces, deje que los demás trabajen, y como usted dice, y si él quiere imponer su ley, pues qué pena que le impongan lo de ellos en sus propiedades, pero en nuestro país somos los ecuatorianos los que debemos, y hemos dicho,
Hemos dicho, digo, porque también... Ecuador no es su hacienda. Así es. Ecuador no es su hacienda. Ecuador es una república soberana que él tiene el encargo de presidir. Y como presidente tiene que lograr que los ecuatorianos vivamos bien. Y él no está haciendo ese trabajo. Él está usando la presidencia para beneficiarse, para beneficiar a sus negocios, para beneficiar la minería, ¿no? Todo este ataque a la minería ilegal es porque él quiere levantarse con el santo y la limosna. El tema de la seguridad es uno de los mecanismos que tiene este presidente para destruir el país. Si él logra completar su tarea de destrucción, se va a alzar con el santo y la limosna. No debemos permitir esto, no debemos permitir esto, y esa debe ser una preocupación de todos los ciudadanos. ¿Y cuál sería el mecanismo para no permitirlo, con usted más o menos? La unidad del pueblo, y un mensaje claro de la demanda de rectificación. Y que esa demanda de rectificación sea acogida, y si no es acogida la demanda de rectificación, habrá que tomar otras medidas. Definitivamente, televidentes amigos, el Ecuador no es un país que se vende con vista al mar y con 18 millones de esclavos. Es un país democrático que ya el día domingo fue categórico al señalar cuál es el sendero por el que debemos de transitar, pero más sin embargo sigue siendo preocupante esta temática porque no sé si será exceso de arrogancia, quizás no está acostumbrado a perder, que a veces le hace perder los estribos y piensa que está en algún lugar de su propiedad. Así es, o sea, el problema aquí, Hugo, es que nos enfrentamos ante una persona en la que nunca le han dicho que no. Así es. O sea, es el hijo de una familia de ricos, ¿no? En la que su abuelo amansó una gran fortuna, no fue su padre, fue su abuelo, su padre la ha administrado. Yo no sé cuáles sean las capacidades de este señor para administrar esa fortuna. Parece que no muy buenas. He escuchado que de las empresas que le han encargado, las ha quebrado. Entonces, también está queriendo quebrar el Ecuador. Y eso es peligroso, porque pasa de una actividad económica como es la producción bananera a la minería. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Y en ese paso a la minería está pretendiendo arronzar con todo. Él está pretendiendo destruir este país. No podemos permitírselo. La política de no atender el tema de la seguridad es para destruir este país. Finalmente, Laurita, un mensaje. Bueno, como vuelvo y repito, de verdad ha sido un honor tenerlo en este programa, tanto Ecuador Informativo como Radio TV Noticias. Amigo Cubillo, ¿qué más tenemos que esperarnos? Tenemos su presencia el día de hoy. Un mensaje para toda la ciudadanía, ¿podría ser factible? El mensaje es a estar atentos, a desarrollar la capacidad de escucha para poder interpretar correctamente lo que los ecuatorianos aspiran y quieren. Y esa demanda de los ecuatorianos tiene que corresponderse con una posición política e ideológica que nos lleve a tener nuevos sueños. Qué bien. Bien, definitivamente es la expresión del pueblo, la voz del pueblo es la voz de Dios, se señala, y eso hay que respetarlo. La Constitución no puede convertirse en una especie de trapo de cocina para que pueda ser usado o mal usado por cualquier persona. Ahí está el escenario legal, todos debemos de someternos a ello porque no estamos viviendo en el medioevo, ni en la selva, ni nada que se le parezca. Muchísimas gracias, Lucho, por estar aquí con nosotros y esperamos tenerle una nueva oportunidad. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Laurita. Aquí estamos dispuestos siempre a compartir con ustedes. Muchísimas gracias. El día de mañana también vamos a tener más información sobre toda esta temática. Hay mucha gente que quiere opinar, que quiere exponer sus criterios, pero una realidad concreta, taxativa, transparente, contundente,
es lo que el pueblo nos dijo en las urnas. Muchas gracias, hasta el día de mañana.